¿Cómo están, amantes de la cultura? A los peruanos nos han enseñado en el colegio que el 28 de julio de 1821 se proclamó nuestra independencia y que ese día representó presuntamente el final de la etapa de emancipación. Pero sabemos que la independencia fue un proceso mucho más largo y que no finalizó aquel 28 de julio con la proclamación de San Martín, sino que sobrepasó esa fecha. Para muchos académicos se consolidó recién cuando se ganaron las batallas de Junín y Ayacucho. Por eso se ha llegado a sostener que la fecha de fiestas patrias debería ser otra, como por ejemplo un 9 de diciembre por la batalla de Ayacucho de 1824, o tal vez debería ser un 20 de septiembre por la iniciación del primer Congreso del Perú en 1822, el cual consolidó realmente el nacimiento de la República del Perú. Y esto tiene mucho sentido si es que asociamos las fiestas patrias con el concepto de el cumpleaños de nuestro país, por así decirlo. Pero no siempre debemos ver las fiestas patrias como un onomástico. Porque para empezar, ¿cuándo nació el Perú? ¿Sabemos eso? ¿Cuándo? ¿Qué respondemos a eso? ¿Que nació cuando se proclamó la independencia? ¿O cuando arrancó el primer congreso, el cual dio vida a lo que llamamos república? A propósito, ¿qué estaba liberando San Martín en 1821? ¿A la República del Perú que aún no existía? ¿O al pueblo del Perú? Estaba liberando, creo yo, a un pueblo. Por lo que el concepto de patria no siempre tiene que ser una república. Y el concepto de fiestas patrias no siempre tiene que ser el cumpleaños de dicha república. Puede ser lo que el pueblo quiera, lo que más le haya marcado históricamente. Y lo cierto, amigos míos, es que el 28 de julio es una fecha que se ha impuesto en la cultura popular peruana. Y es a estas alturas ya difícil cambiarla. Es que fue tan imponente lo que ocurrió ese día que no fue olvidado jamás. A tal punto que no hay otra fecha que lo pueda reemplazar. No, que el 9 de diciembre es mejor fecha que el 20 de septiembre, no. No hay forma de quitar ese arraigo cultural y tradicional que engloba el 28 de julio, así sea solo la proclamación. Cada año la festejamos, es un hecho, se ha impuesto de facto, y en 2021 se cumplen 200 años, el tan mentado bicentenario. Así que en el resto de este video hablaremos de los acontecimientos que nos condujeron a esa fecha. Vamos a remontarnos a lo que era el mundo a principios del siglo XIX. Comenzaban los años 1800. Ya había ocurrido la Revolución Francesa. Las reformas borbónicas habían calado en los virreinatos, ocasionando que muchos criollos desarrollen ideas independentistas, tomando como modelo la independencia de los Estados Unidos que había ocurrido en 1776. Mientras tanto, en Europa ocurría la invasión napoleónica a la península ibérica, en la cual Napoleón quería poner a su hermano José como rey de España. Luego aparecieron las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de Cádiz. Toda esta crisis política que había surgido en el Imperio Español, sumada al descontento de los criollos, y esto sumado a las ideas liberales influenciadas por la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, y con el apoyo del Reino de Gran Bretaña, todo esto ocasionó el inicio de las guerras de independencia sudamericanas. Lo primero que hicieron los patriotas en Sudamérica fue crear juntas de gobierno. La primera de ellas surge en Buenos Aires, luego de la Revolución de Mayo de 1810 en la que destituyeron al virrey del Río de la Plata. Para justificar este accionar, los revolucionarios necesitaban un pretexto que contente a los realistas, y el mejor chivo expiatorio era José Bonaparte, hermano de Napoleón. Recuerden que José Bonaparte ocupaba la corona de España a raíz de la invasión napoleónica en la península. España estaba en guerra. Habían reemplazado de manera inaudita al rey Fernando VII, que se suponía era el legítimo monarca. Esto disgustó mucho a los criollos y comenzaron a reclamar. Esta crisis gubernamental afectaba a los virreinatos, y es ahí que el caos es aprovechado por los patriotas para armar una revolución y sacar al virrey con el pretexto que éste le obedecía a un usurpador. Los revolucionarios alegaban reconocer a Fernando VII como legítimo monarca español.
Pero al parecer era mentira. Había un verdadero interés. Según el historiador argentino Enrique de Gandía, el verdadero interés de los patriotas era lograr una independencia total del Río de la Plata. A esta maniobra política se le conoció como la máscara de Fernando VII, la cual consiste en mostrar una falsa lealtad al rey depuesto para así legitimar acciones de insurgencia que eventualmente conduzcan a la independencia. O sea, no eran tontos. Sus planes tenían que contemplar todos los escenarios adversos. Y uno de esos escenarios era que el virreinato del Perú no se iba a quedar de brazos cruzados ante un Río de la Plata totalmente independizado. Entonces, ¿cuál era la solución? Independizar al Perú. Si el Perú no podía independizarse por acción propia de los peruanos, alguien más tenía que hacerlo. Y esta idea vino desde Buenos Aires. El primer problema que enfrentaron fue la geografía. Los intentos por acceder a través de Bolivia fueron infructuosos. Así que dijeron, mejor atravesamos Chile, de paso lo independizamos y conseguimos financiación. Y así lo hicieron. Una vez hechas las independencias de Argentina y de Chile, arribó por fin al Perú la expedición libertadora al mando del general Don José de San Martín. ¿Cuándo y en qué parte? Desembarcaron en Paracas el 8 de septiembre de 1820. Luego fueron a Pisco, donde se creó una bandera provisional para el Perú que consistió en una X con sectores pintados de rojo y blanco. ¿Por qué no fueron directamente a Lima? Pues es obvio, ¿no? En Lima estaba el grueso del ejército realista que superaba en número y poderío a la delegación patriota. Así que el plan era primero reclutar gente por todo el Perú para luego sitiar la capital como parte de una estrategia de guerra de guerrillas. En cierta medida era una guerra ideológica, ya que San Martín tenía que convencer a la mayor cantidad posible de peruanos de unirse a la causa patriótica. No en vano hizo una bandera para plasmar en ella los primeros sentimientos de patriotismo. Mientras tanto, en España, Fernando VII había recuperado el poder y había firmado la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, en España había liberalismo a través de esta constitución, que se suponía también debía regir en los virreinatos. Pero en Sudamérica solo le quedaba uno. La corona se enteró de que habían perdido el Río de la Plata y la capitanía de Chile. Entonces, ante tales sucesos, dieron órdenes al virrey del Perú para entablar diálogo con los patriotas a fin de llegar a un acuerdo. De esa forma, tuvieron lugar las conferencias de Miraflores, que fueron negociaciones entre los patriotas de San Martín y el gobierno del virreinato, acaecidas en el poblado de Miraflores, a las afueras de Lima. Recordemos que Lima era pequeña y estaba cercada por unas murallas. El virrey era Joaquín de la Pezuela y según el historiador Carlos Contreras, Pezuela no era partidario de negociar y si lo hacía era solamente para obedecer órdenes de España. Él quería la guerra y como no había trato, fracasaron todas las negociaciones de Miraflores. ¿Qué hizo San Martín después? Prosiguió con la parte bélica de su plan. Envió a Álvarez de Arenales a batallar a la sierra, mientras que Thomas Cochrane bloqueaba los puertos marítimos. Arenales ganó la batalla de Cerro de Pasco en diciembre de 1820. Luego el ejército patriota se asentó en Guaura como punto estratégico que le daba acceso al norte. En el norte se aliaron con el marqués de Torre Tagle y gracias a él todo el norte se consolidó como bastión patriota. La independencia de la Intendencia de Trujillo se proclamó el 29 de diciembre de 1820. O sea, los norteños ya festejaron el bicentenario el año pasado. Están un paso adelante. ¡Trujillo es libre! ¡Viva Trujillo libre! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Pezuela tomó postura defensiva en la guerra. Protegió Lima y concentró los batallones del ejército realista en la capital. Decía que si se perdía Lima se perdía el Perú, pero muchos de sus oficiales no estaban de acuerdo con él. Alegaban que era mejor salir a atacar directamente a San Martín antes de perder el tiempo defendiendo la ciudad, mientras el argentino se fortalecía en la sierra.
Según la historiadora española Ascensión Martínez, a Pezuela lo consideraban débil y mediocre por perder Chile, Guayaquil y todo el norte peruano. Los éxitos patriotas y la inactividad del ejército de Lima ocasionaron que el general español José de la Serna derroque a Pezuela el 29 de enero de 1821, tras un pronunciamiento conocido como el Motín de Asnapuquio. El plan de la Serna era sacar al ejército realista de Lima para atacar directamente a San Martín, pero es impedido por una orden del virrey que le exige que lleve a cabo negociaciones de paz. Pero la Serna, al igual que Pezuela, no era partidario de negociar. Pero como tenía que obedecer, no tuvo elección. Es así que se lleva a cabo el famoso encuentro de Punchauca. Punchauca era una hacienda en el actual distrito de Caraballo. Allí se vieron las caras San Martín y la Serna el día 2 de junio de 1821. ¿Cuáles eran las demandas de cada uno? San Martín pedía que España reconociese las independencias del Río de la Plata, Chile y Perú, mientras que la Serna pedía que San Martín reconociese la Constitución de Cádiz. Y como no se llegó a ningún acuerdo, las conversaciones de Punchauca fracasaron y comenzó la crisis. Lima estaba sitiada por el ejército patriota, habían bloqueos marítimos y el pan escaseaba. Bueno, ya escaseaba desde principios de año. Había crisis sanitaria, surgió una peste de fiebre amarilla. Según el historiador Arnaldo Mera, los cabildos de Lima, los alcaldes y regidores elegidos conforme a la Constitución de Cádiz, le hicieron frente al virrey La Serna. ¿Qué querían? Que se llegue a un acuerdo con los patriotas porque la hambruna iba a consumir la capital. Pero ya era tarde. La Serna y todo su ejército abandonaron Lima rumbo a la sierra, tal como lo había planeado antes. ¿Para qué fueron a la sierra? Pues para enfrentar a los patriotas allí. La guerra no estaba en Lima, sino fuera. Si se quedaban en la ciudad, el ejército quedaría inútil, estaría inactivo, mientras en la sierra estaban ganando Arenales y los patriotas a los débiles ejércitos realistas que allí había. Obligado, la Serna se fue de Lima el 6 de julio de 1821 y asentó su gobierno en Cusco. Este retiro del virrey permitió a San Martín hacer su ingreso a Lima con todo su ejército. La mitad de la población lo recibió con júbilo, mientras que la otra mitad con recelo porque no sabían cómo iba a actuar el nuevo gobierno. Había incertidumbre de parte de la clase realista y de los criollos. Pero San Martín se esfuerza por generar confianza, levanta los bloqueos con los que había sitiado la ciudad, luego entra la harina y nuevamente hay pan, hay alimento. El alcalde de la ciudad, el conde de San Isidro, decide aceptar las circunstancias de los hechos y convoca a un cabildo abierto el 15 de julio de 1821, donde procedieron a redactar y firmar el acta de independencia. Según la historiadora Scarlett O'Phelan, muchos realistas se vieron forzados a firmar y luego abandonaron el Perú porque no les convencía el sistema del protectorado. Finalmente, queridos amigos, el 28 de julio se proclamó la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima. Pocos días después, el 3 de agosto, se inició el protectorado presidido por San Martín bajo el título de Protector del Perú. Este fue el primer gran paso de la independencia. Es el primero recién porque la historia continúa. El Perú no era totalmente independiente todavía, ya que José de la Serna seguía gobernando en Cusco. La rendición de este último virrey se consiguió años después en las pampas de Ayacucho. Pero esa historia será tema para otro video. Si este video te resultó informativo, regálame un me gusta, compártelo. Si quieres ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. Aquí están quienes me apoyan a través de la página patreon.com para que se siga llevando más cultura a más peruanos. Si tú también deseas apoyar, te dejo el enlace de Patreon en la descripción. Tengo también un canal secundario donde puedes verme en otras facetas. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y felices fiestas patrias. Listo, ya acabé. Dicen que la Serna y San Martín eran causas, eran patas. Habían peleado juntos contra las tropas napoleónicas. Es un dato que lo dijo el historiador Carlos Contreras. Sí, él lo dijo. Dice, se abrazaron en Punchauca. Qué cosas, ¿no?